Es curioso cómo nos enfrentamos al pecado en silencio. Muchas veces lo llevamos oculto, como si fuera algo que ni siquiera nosotros mismos nos atreviéramos a nombrar. Y si es así con nosotros, ¿cómo será con aquellos que se dedican a guiar espiritualmente a otros, como los sacerdotes y pastores? Ellos, que por su vocación están llamados a servir como guías y ejemplos de fe, a menudo encuentran una lucha silenciosa en su propio interior cuando se trata de enfrentar los pecados más íntimos y ocultos. El pecado oculto, aquel que nunca discutimos abiertamente, es a menudo el más difícil de reconocer y, por ende, el más difícil de sanar. Pero ¿por qué este pecado permanece tan oculto, incluso en los corazones de los más espirituales? Es posible que parte de nuestra resistencia a reconocerlo radique en el miedo a enfrentarnos a la verdad sobre nosotros mismos. Nos cuesta aceptar nuestras debilidades, nuestras imperfecciones. La tentación de evadir la culpa y la responsabilidad se vuelve cada vez más fuerte. Y así, seguimos arrastrando nuestro pecado en silencio, como una carga pesada, cuando en realidad el camino hacia la paz comienza con la aceptación honesta de nuestra fragilidad. Es en el momento en que nos rendimos ante Dios, cuando nos abrimos a la verdad y dejamos que su luz ilumine las sombras de nuestro corazón, que encontramos la verdadera sanación. En este proceso, es crucial entender que no estamos solos. Dios está siempre dispuesto a acogernos, a guiarnos hacia la reconciliación. La verdad es que Él nunca se aleja de nosotros, ni siquiera cuando nos alejamos de Él. Pero, ¿cómo podemos encontrar esa reconciliación si no nos permitimos ver nuestras faltas con ojos de sinceridad? Es importante que nos tomemos un momento para reflexionar sobre las ocasiones en que hemos cerrado los ojos a la verdad, ya sea por miedo o por vergüenza. ¿Cómo hemos tratado de ocultar esas partes de nuestra alma que tememos? Tal vez tememos que, al enfrentarlas, nos sintamos más alejados de Dios, cuando en realidad es todo lo contrario. Es al enfrentarlas que encontramos un camino de regreso a su amor y misericordia. Considera la historia de San Agustín, un hombre que vivió una vida llena de luchas internas y pecados evidentes, pero que, al final, encontró la paz en la confesión. En sus Confesiones, San Agustín relata cómo su corazón, atormentado por su vida desordenada, finalmente encontró descanso en la gracia de Dios cuando confesó sinceramente sus pecados. En su relato, hay una profunda lección para nosotros. La paz no viene de ocultar el pecado, sino de reconocerlo y entregarlo a Dios con un corazón contrito y humillado. San Agustín nos muestra que la confesión no es una carga, sino un acto de libertad. La verdadera liberación no viene de pretender que no tenemos pecado, sino de admitir nuestra necesidad de perdón. ¿Y tú? ¿Te has detenido a pensar en tu necesidad de confesión? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que la luz de Dios iluminara lo que tenías en lo más profundo de tu ser? Es en este momento de honestidad que encontramos la gracia de Dios, no como una respuesta a nuestros méritos, sino como un regalo divino. Reflexiona sobre esto mientras consideras el poder de una oración sincera de arrepentimiento. Esta oración no se trata solo de palabras, sino de una actitud del corazón, un deseo profundo de reconciliación con Dios. No es un acto de miedo o desesperación, sino de confianza plena en la misericordia divina. Haz esta oración hoy. Señor, te entrego mi corazón, mis faltas y mis miedos. Perdóname por las veces que me he alejado de ti, por las veces que he cerrado los ojos a tu verdad. Te pido que me guíes en el camino de la sanación y me permitas vivir en tu luz. Esta oración puede ser un primer paso hacia la reconciliación. No es un simple acto ritual, sino un movimiento del alma que abre las puertas de nuestro corazón a la sanación. Al orar de esta manera no estamos simplemente pidiendo perdón, sino reconociendo que necesitamos la ayuda de Dios para superar nuestras debilidades. Y es en esa humildad donde encontramos la verdadera fuerza. En 1 de Juan 1, 8 al 9, encontramos una poderosa promesa que nos invita a la confesión y al perdón. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad.
Esta escritura nos recuerda que si somos sinceros y nos acercamos a Dios con un corazón honesto, Él nos purificará. No importa cuán oculto esté el pecado, lo importante es nuestra disposición para enfrentarlo con valentía, sabiendo que la gracia de Dios es más poderosa que nuestra debilidad. Al final, el camino hacia la paz no es complicado. No se trata de perfección, sino de sinceridad y de apertura hacia Dios. Hoy te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre lo que tal vez has ocultado en tu corazón. Permítete hacer espacio para la verdad y la luz de Dios. Si deseas seguir explorando este camino hacia la sanación y la paz, suscríbete a este camino de transformación. No estás solo en este viaje y juntos encontraremos la verdad que nos libera. A menudo pensamos que el pecado tiene que ser algo grandioso y evidente, pero muchas veces es más sutil. Una falta de atención a las pequeñas cosas, una palabra hiriente no dicha con maldad, pero que refleja una falta de caridad en el corazón. Son esos pequeños momentos los que, si no se corrigen, se acumulan y se convierten en cargas pesadas. Es aquí donde se encuentra la belleza del arrepentimiento, en su capacidad de sanar incluso las heridas más pequeñas, que, al ser ignoradas, pueden convertirse en algo mucho más grande. Recordemos la historia de San Francisco de Asís, quien, a pesar de su vida de renuncia y penitencia, vivió un profundo proceso de conversión. Al principio, San Francisco pensaba que el verdadero arrepentimiento consistía en actos externos, como la renuncia a los bienes materiales. Sin embargo, a medida que profundizaba en su vida espiritual, se dio cuenta de que el arrepentimiento verdadero es una transformación interior. San Francisco llegó a entender que no basta con cambiar de actitud exterior, sino que el corazón debe ser renovado completamente. Y fue en este proceso de interioridad donde descubrió la verdadera paz. La historia de San Francisco nos enseña que el arrepentimiento no es solo un acto exterior, sino una conversión del corazón. No se trata de cargar con la vergüenza de nuestros pecados, sino de abrirnos a la misericordia divina y permitir que esa misericordia transforme nuestras vidas. El perdón de Dios no nos cambia solo por fuera, sino que nos transforma desde el interior. Esta transformación comienza con una oración sincera. A veces pensamos que necesitamos hacer grandes gestos para ser perdonados, pero lo que Dios pide de nosotros es sinceridad. No se trata de palabras perfectas, sino de un corazón genuino que se dirige a Él en humildad. Si alguna vez te has sentido abrumado por el peso de tus errores, te invito a orar de esta manera. Señor, reconozco mis faltas y te pido perdón por ellas. Sé que he fallado y que muchas veces he ignorado tu voluntad, pero ahora abro mi corazón ante ti, buscando tu misericordia y tu paz. Transforma mi interior, Señor, y guíame por el camino de la reconciliación. Esta oración es un recordatorio de que la reconciliación con Dios no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disposición para ser transformados por su amor. Al igual que en la parábola del Hijo Pródigo, el Padre siempre está esperando con los brazos abiertos para recibirnos de nuevo, sin importar cuán lejos hayamos ido. En Lucas 15, 20 al 21, leemos: Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre le vio, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando nos arrepentimos sinceramente, como el Hijo Pródigo, encontramos un abrazo cálido y amoroso de parte de Dios. Pero, ¿nos permitimos nosotros recibir ese abrazo? A menudo somos nosotros los que nos resistimos a la misericordia de Dios, pensando que no merecemos ser perdonados. Este es un error común. El perdón no es algo que podamos ganar, es un regalo. No importa cuán profundo sea el pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos si nos acercamos a Él con un corazón sincero. Reflexiona sobre esto. ¿Estás dispuesto a aceptar la misericordia de Dios en tu vida? ¿Te permite ser transformado por su amor? Si encuentras difícil perdonarte a ti mismo, recuerda que Dios no te condena. Él está esperando, siempre dispuesto a abrazarte con amor y compasión. A medida que avanzas en tu vida espiritual, no olvides que el arrepentimiento y la sanación son procesos continuos. No se trata de un momento aislado, sino de un camino diario hacia la santidad. Cada día es una nueva oportunidad para volver a acercarnos a Dios, para abrir nuestro corazón a su misericordia y permitir que su gracia nos transforme.
Al final, es este constante regreso a su amor lo que nos permite vivir en paz, sabiendo que no estamos definidos por nuestros pecados, sino por la gracia que Dios nos ofrece sin medida. La conversión no es un cambio superficial, sino un proceso que toca el corazón mismo, las raíces de nuestra vida espiritual. Ella nos recuerda que la vida cristiana no consiste en hacer todo bien de una vez, sino en perseverar, a pesar de nuestras caídas, y seguir buscando a Dios con humildad y confianza. Al igual que Santa Teresa, todos somos llamados a una conversión constante, a un caminar hacia Dios que no es un viaje fácil ni lineal. De hecho, el arrepentimiento no se trata de una sola oración de perdón, sino de una actitud diaria de humildad y deseo sincero de vivir según la voluntad divina. Para acompañarnos en este camino, una oración simple pero profunda puede ser de gran ayuda. Esta oración puede ser nuestra forma de abrirnos a la sanación y transformación que solo Dios puede darnos. Te invito a hacerla en silencio, en un momento de calma. Señor, te entrego mi corazón, mis luchas y mis caídas. Reconozco que no soy perfecto y que muchas veces me aparto de ti, pero hoy vengo ante ti con humildad, pidiéndote que me guíes, que me sanes, que me transformes. Tómame como soy, con todos mis fallos, y hazme nuevo por tu gracia. Esta sencilla oración no busca palabras elegantes ni fórmulas perfectas, sino un acto genuino de rendición ante Dios. Al rezar así, nos estamos abriendo a la acción transformadora del Espíritu Santo, permitiéndole que entre en las áreas de nuestro corazón que necesitan ser renovadas. En la carta a los Romanos, San Pablo nos recuerda que la gracia de Dios se derrama sobre nosotros por medio de Jesucristo y por su sacrificio somos reconciliados con el Padre. Romanos 8:8. Esta verdad debe resonar en nuestro corazón. El perdón no es un acto que dependa de nuestra perfección, sino del sacrificio de Cristo y de nuestra disposición para recibir su gracia. El arrepentimiento no es una forma de ganar el perdón, sino de abrir el corazón a la gracia que ya ha sido ofrecida. Pero, ¿cómo recibimos esa gracia si no estamos dispuestos a aceptarla? A veces nos cuesta dejar ir el pasado. Nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos por los errores cometidos. En estos momentos debemos recordar que el perdón de Dios es incondicional y que Él no guarda rencor. Él no está esperando que seamos perfectos para abrazarnos, sino que su amor está siempre disponible, esperando a ser recibido. ¿Te has permitido, alguna vez, recibir el perdón de Dios de manera plena? Reflexiona sobre esa pregunta. Es una invitación a dejar ir el peso del pasado, a liberarnos de las cargas que nos impiden vivir en paz. El perdón de Dios es un regalo, no algo que tengamos que ganar. Y es en este regalo donde encontramos la verdadera transformación. No es necesario hacer grandes sacrificios para ser perdonados, sino abrir nuestro corazón a la verdad de lo que somos y a la misericordia de Dios. Al hacerlo, nuestra vida se llena de paz, porque sabemos que no somos definidos por nuestros errores, sino por el amor redentor de Cristo. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, lo que importa es cómo respondemos hoy a la invitación de Dios. Cada día es una nueva oportunidad para abrirnos a su gracia, para ser renovados por su amor. Que esta reflexión te inspire a dar el siguiente paso en tu caminar de fe, confiando siempre en que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. A veces, cuando pensamos en el pecado y el arrepentimiento, nos encontramos con una pregunta difícil. ¿Realmente Dios me perdona? Nos cuesta creer que Él pueda perdonarnos, que su misericordia sea tan grande como para cubrir todo lo que hemos hecho. Nos vemos atrapados en la duda, pensando que tal vez nuestros errores son demasiado grandes para ser perdonados. Pero lo cierto es que esta duda es una trampa del enemigo que quiere alejarnos del amor infinito de Dios. La verdad es que la gracia de Dios no tiene límites, y su perdón es más grande que cualquier pecado. Si miramos las Escrituras, vemos ejemplos claros de cómo el perdón de Dios alcanza incluso a aquellos que parecen estar más alejados de su misericordia. Consideremos la historia de la mujer pecadora que aparece en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 7, versículos 36 al 50, encontramos el relato de una mujer que, sabiendo su vida llena de errores, se acercó a Jesús con un corazón arrepentido. Ella,
Con humildad y amor, ungió los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Los fariseos, al ver esto, se escandalizaron, pero Jesús, en lugar de rechazarla, le ofreció perdón y la paz que tanto necesitaba. Tus muchos pecados han quedado perdonados, porque has amado mucho, pero al que poco se le perdona, poco ama. Lucas 7:47. Esta escena nos muestra que el amor y el arrepentimiento sinceros abren la puerta a la misericordia de Dios. Es el acto de volvernos a Él con humildad lo que nos permite experimentar su perdón. Sin embargo, muchas veces nos cuesta entender que Dios no solo perdona, sino que olvida. La diferencia entre el perdón humano y el divino radica en que, mientras que nosotros solemos recordar las ofensas que nos hacen, Dios al perdonar no las tiene en cuenta. En Isaías 43:25 Dios nos dice: Yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Este pasaje es una de las promesas más hermosas que podemos encontrar en las Escrituras. Cuando Dios perdona, lo hace de manera completa, sin recordar nuestros pecados contra nosotros. Es una liberación total. Esta verdad debería traer consuelo a nuestras almas, pues nos recuerda que no somos definidos por nuestros errores, sino por el amor que Dios tiene por nosotros. Si Dios, en su infinita misericordia, es capaz de olvidarnos nuestras faltas, ¿cómo podemos nosotros seguir arrastrando la culpa de lo que Él ya ha perdonado? Debemos aprender a aceptar su perdón y dejar que este perdón transforme nuestras vidas. Al igual que el hijo pródigo, que al regresar al Padre fue recibido con brazos abiertos, nosotros también debemos regresar a Él con confianza. En Lucas 15:20-21 encontramos: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre le vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este pasaje muestra cómo Dios no solo perdona, sino que se apresura a abrazarnos con amor. Él no está esperando que hagamos algo extraordinario para ganarnos su perdón, sino que su corazón está lleno de misericordia, esperando que nos acerquemos con un corazón arrepentido. Es en este regreso a su amor donde encontramos la verdadera paz. Pero, ¿cómo recibimos este perdón en nuestras vidas de manera tangible? En primer lugar, debemos hacer espacio en nuestro corazón para la sinceridad y la humildad. Reconocer que somos pecadores, que necesitamos su perdón, es el primer paso. Pero después, debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Si Dios ya nos ha perdonado, ¿por qué seguir cargando con el peso de la culpa? Este es un desafío, porque el perdón personal es un proceso. No siempre es fácil dejar ir el remordimiento y la vergüenza, pero es necesario si queremos vivir en la paz que solo Dios puede darnos. Una oración que puede ayudarnos en este proceso es la siguiente: Señor, te doy gracias por tu perdón y misericordia. Reconozco mis errores y pido que me liberes de la carga de la culpa. Ayúdame a aceptar tu perdón y a vivir en la libertad que me ofreces. Que tu gracia me transforme y que nunca más me vea a mí mismo como un prisionero de mis propios fallos. Esta oración no solo es un pedido de perdón, sino una solicitud de transformación. Es un reconocimiento de que necesitamos la ayuda de Dios para poder perdonarnos y vivir libres de la carga del pecado. A medida que nos entregamos a su perdón, somos llamados a vivir de acuerdo con su voluntad, a permitir que su gracia nos guíe. El perdón de Dios no es un fin, sino un comienzo. Es el comienzo de una vida nueva, libre de las cadenas del pecado. Y es en esta libertad donde encontramos la paz que tanto anhelamos. Hoy te invito a meditar en estas palabras y a permitir que el perdón de Dios penetre profundamente en tu corazón. ¿Estás dispuesto a dejar ir todo lo que te pesa y a abrazar la gracia que Él te ofrece? Recuerda que, como nos dice el apóstol Juan en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad.
La promesa es clara: si nos acercamos a Él con sinceridad, seremos perdonados y limpiados. Que esta verdad te acompañe y te dé la fuerza para seguir adelante, siempre confiando en la misericordia infinita de Dios. A lo largo de nuestra vida, llegamos a un momento crucial en el que la verdadera transformación espiritual comienza a manifestarse. A menudo, cuando nos enfrentamos al perdón de Dios y experimentamos su misericordia, nos sentimos tentados a pensar que ya hemos llegado al final del camino, pero en realidad este es solo el comienzo. El perdón divino no solo nos limpia, sino que nos impulsa a una nueva vida, una vida donde la gracia de Dios debe continuar transformándonos día a día. Sin embargo, en este proceso de transformación, es fácil caer en la trampa de creer que debemos ser perfectos inmediatamente, que nuestra vida debe cambiar de manera drástica de un día para otro. Pero la verdadera santidad no se logra a través de grandes esfuerzos repentinos, sino mediante un camino constante de conversión. Es importante recordar que Dios no nos llama a la perfección instantánea, sino a un proceso continuo de crecimiento en su amor. Consideremos la vida de San Agustín, uno de los grandes santos de la Iglesia, cuya historia de conversión es un ejemplo brillante de esta transformación gradual. San Agustín pasó gran parte de su vida buscando la verdad y la paz en lugares equivocados, en placeres mundanos y en ideas filosóficas que no le satisfacían. Sin embargo, cuando finalmente se entregó completamente a la gracia de Dios, su vida cambió, pero este cambio no fue instantáneo. En sus confesiones él mismo reconoce que su camino hacia la santidad fue largo y lleno de luchas. Sin embargo, fue en su constante acercamiento a Dios, en su disposición a dejarse transformar, que experimentó una paz profunda que nunca había conocido. San Agustín no alcanzó la perfección de inmediato, pero su vida fue testimonio de un continuo esfuerzo por vivir según la voluntad de Dios. La transformación espiritual es un proceso continuo, y como él, todos estamos llamados a avanzar cada día, paso a paso, en ese camino. Esta idea de transformación gradual también es claramente reflejada en la Escritura. En 2 de Corintios 3:18, San Pablo nos enseña que todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación no es algo que ocurre de manera instantánea, sino que es un proceso continuo en el que vamos reflejando más y más la imagen de Cristo en nuestra vida. Al igual que un espejo que refleja la luz, nuestra vida se convierte en un reflejo gradual de la gloria de Dios, mientras nos entregamos más completamente a su gracia. Pero, ¿cómo podemos vivir esta transformación de manera práctica en nuestro día a día? El primer paso es aceptar que el proceso de cambio llevará tiempo. No se trata de eliminar toda imperfección de inmediato, sino de dar cada día pequeños pasos hacia la santidad. Un buen punto de partida es la práctica constante de la oración y la reflexión espiritual. La oración diaria nos conecta con Dios, nos recuerda su amor y nos permite abrir nuestros corazones a su acción transformadora. Te invito a que cada mañana, antes de comenzar tus actividades, tomes un momento para centrar tu mente y tu corazón en Dios. Ora con estas palabras: Señor, hoy me entrego a ti. Reconozco mis fallos, pero confío en tu gracia para transformarme. Ayúdame a crecer en tu amor y a reflejar tu luz en todo lo que haga. Te ofrezco mi corazón, mis pensamientos y mis acciones de este día para que sean guiados por tu Espíritu Santo. Esta oración simple, pero profunda, puede ser un recordatorio diario de tu disposición para ser transformado por la gracia divina. No se trata de un acto que cambie todo de inmediato, sino de un acto de humildad que abre las puertas para que Dios trabaje en nosotros. Además de la oración,
Es importante practicar la autocompasión y la paciencia con nosotros mismos en este proceso. Como seres humanos, somos propensos a la frustración cuando no vemos resultados inmediatos, pero es vital recordar que Dios no se apresura en su proceso de transformación. Él nos conoce profundamente y sabe que cada uno de nosotros tiene su propio ritmo de crecimiento. Al igual que un árbol que crece lentamente, pero de manera firme, nosotros también debemos aceptar que nuestro crecimiento espiritual tomará tiempo. Cada pequeño paso que damos en el camino de la fe es significativo, y cada esfuerzo por acercarnos más a Dios es un paso hacia la transformación. En Filipenses 1:6, San Pablo nos recuerda esta importante verdad. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto nos asegura que Dios no nos abandona en medio del proceso, sino que Él sigue trabajando en nosotros, perfeccionando la obra que ha comenzado en cada uno de nuestros corazones. A medida que avanzamos en este camino, también debemos aprender a abrazar nuestras debilidades, a aceptarlas como parte de nuestra humanidad. Muchas veces pensamos que debemos ocultar nuestros defectos, pero es en nuestra vulnerabilidad donde encontramos la gracia de Dios. Como dijo San Pablo en 2 Corintios 9, pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este pasaje nos enseña que nuestras debilidades no son un obstáculo para la gracia de Dios, sino una oportunidad para que su poder se manifieste aún más. Si aprendemos a vivir con humildad y a aceptar nuestras debilidades, estaremos más abiertos a la acción transformadora de Dios en nuestras vidas. En este camino de transformación espiritual, también es fundamental practicar el perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. El perdón es una de las llaves que abre las puertas de la sanación. Al perdonar a los demás, nos liberamos de la carga de la ira y el resentimiento. Al perdonarnos a nosotros mismos, permitimos que la gracia de Dios entre en nuestras vidas y nos transforme desde adentro. Que este camino de transformación no te lleve a la desesperación por no ser perfecto, sino a una confianza profunda en que Dios está trabajando en ti. Como dice el Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. A lo largo de nuestra vida, Dios está perfeccionando su obra en nosotros, guiándonos hacia la paz, el amor y la santidad. Que tengas la paz de saber que cada paso que das, por pequeño que sea, es un paso hacia la plenitud en Cristo.